Buenas tardes. En torno a la creación del modelo de entidad de relación de nuestro ejercicio, lo que se realizó fue primero ingresar a Access. Allí se selecciona la opción base de datos del escritorio en blanco. En esta parte pusimos lo que fue el nombre de nuestra clínica para nombrar el nombre del documento. Allí, ya cuando se abre el documento, lo que se hace es que se da en la barra de herramientas, se da en la opción ver, y cuando se despliega en la vista de diseños, se nombra la tabla en el cual seleccionamos cada uno de los campos que eran necesarios, tanto de las enfermedades, de los médicos, de los pacientes, y allí, ya cuando se le designó a cada uno de los nombres, lo que se fue realizando fue ubicar toda la información para que estuviera desplegada abajo. De igual forma, a cada uno de los datos se les fue dando la característica de qué tipo de dato era, para posteriormente, cuando ya se tenían todos los datos y se haya seleccionado la clave principal, la llave principal, que es la que nos permite dar esa relación y más que todo ese sentido, ya que es de donde va a partir la relación, y de allí pues se puede decidir si va a tener relación con uno o con varios de los otros ítems de la tabla que corresponda. Allí ya cuando se tiene todos los datos de cada una de las tablas, lo que se hace es que se da en herramientas de base de datos, se dan relaciones y ya se seleccionan todos los datos, es decir, todas las tablas que se crearon con todas las informaciones de cada uno de los datos, y finalmente se empieza a dar la relación dependiendo el sentido que se requiera para cada una de las tablas. Ya para adjuntarlo en el Excel, lo que se realizó fue que se hizo uso de la herramienta Snipping Tool y ya se recortó y posteriormente se pegó en el documento requerido. En este punto correspondiente al número 4, se elaboró un formulario con los datos de los pacientes, donde pues se tuvieron en cuenta específicamente los nombres, los apellidos, el número del historial, el año del nacimiento, la ciudad y pues efectivamente el nombre del médico. Seguido de esto pues se da paso a lo que sería la creación de la tabla, donde se va a organizar la información, los datos respectivos y de esa manera tabularla. Ahora bien, en cuanto a lo que sería el formulario y la tabla, pues se daría clic a opciones que se encuentra disponible en la pestaña de archivos, luego los comandos y asimismo también los formularios. Ya por último, lo que se quiere lograr es obtener la información de los pacientes en esta sección específicamente y asimismo pues se dé lugar a lo que sería el formulario automático. En el punto número 5 se realizaron formularios de ingresos y consultas de los datos de los médicos. Primero se realizó una tabla con los respectivos nombres de los médicos, sus apellidos, la fecha de nacimiento, la ciudad, su tipo de contrato y su universidad. Luego se seleccionaron todos estos datos para insertar una tabla. Luego se seleccionó la opción de archivo y luego opciones para luego dar clic en comandos y formularios. Este último permite ingresar la información de todos los médicos y así obtener un formulario automático. Mi nombre es María Camila Dueñas Laverde y lo que concierne a mi punto, que era formulario de ingreso y consulta de enfermedades, lo que realicé fue, como bien dice el título, fue un formulario. En este incluye nombre y apellido del paciente, dirección de residencia, número telefónico y año de nacimiento, que son datos como básicos necesarios. Adicionalmente, metí el dato de nombre de la enfermedad, en el que deben especificar si se trata de rinitis, faringitis, gripe, etcétera, etcétera. Está el sistema al que afecta la enfermedad. En este, utilicé la función de datos y validación de datos. Y en esta pues deben de poner si se trata de si está afectando al sistema circulatorio, digestivo, respiratorio o inmunológico.
Luego encontramos la descripción de la enfermedad, que ahí utiliza también la misma función de datos y validación de datos. Adicionalmente le agregué, bueno, en la parte derecha podemos encontrar la tabla en donde digo todo lo anterior. Y bueno, entonces agregué los botones que son limpiar y guardar, y eso lo hice en la sección de herramientas y en la función de editor de secuencias de comandos. Hola, mi nombre es Sara Guzmán. En el parágrafo número 7, correspondiente al formulario por consulta de los pacientes por el médico, los cuales serían nombre y dirección. Aquí podemos observar que lo hicimos por medio de validación de datos y podemos ver unos botones en la pantalla que se anexaron unas fórmulas para que mostraran la información guardada en la base de datos correspondiente al punto. Mi nombre es Valentina Giraldo y en el numeral 8, correspondiente a un formulario de consulta de enfermedad de los pacientes, en el que podremos diligenciar datos como el nombre, el apellido, el nombre de la enfermedad y el sistema al que afecta esta enfermedad. Lo hicimos por medio de validación de datos y con la ayuda de dos botones en el que insertamos diferentes comandos que a la hora de ejecutarlos nos van a dar los datos correspondientes guardados en la base de datos. Y también, como pueden observar, en esta hoja encontramos lo que es botones para portada, lo cual nos va a direccionar a esta sección, al modelo de entidad-relación y al menú principal. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Espinosa Angarita. En torno al punto número 9, que nos pedían hacer un formulario acerca de los médicos y tipo de contrato, lo que se realizó fue en la hoja de trabajo, en primera medida, ubicar tanto la información de nombre, dirección y centro de estudios del médico por tipo de contrato. Posterior a ello, se personalizó el diseño, en donde como grupo decidimos un determinado patrón de colores. Luego se destacó determinadas casillas con un color un poco más claro, en donde se pondrían el espacio disponible para que la persona que usa nuestro sistema pudiera seleccionar. Todo ello debido a que cuando se estaba realizando en la opción de datos, lo que se realizó fue dar en validación de datos, y al estar en ese momento se seleccionó en lista de elementos. En esta lista de elementos se ubicó toda la información necesaria, tanto de los médicos, dirección y centros de estudios, cada uno en diferentes momentos, todo ello separado por comas para cuando la persona ingresara pudiera seleccionar su información personal. De igual forma, se mostraba un mensaje cuando no correspondía con lo que se estaba requiriendo. Y finalmente, en la parte inferior se ubicaron dos botones, tanto uno que dice limpiar y otro de guardar, para que se limpiara tanto la información, pero asimismo se codificó para que se pueda guardar la misma, acorde a la tabla brindada en la guía. Muchas gracias. En torno al formulario datos pacientes por enfermedad, lo que se realizó fue una tabla inicial en donde se ubicó tanto el nombre de la enfermedad, los apellidos, el nombre y la edad del paciente. Posterior a ello se personalizó la tabla con cada uno de los colores de los patrones que habíamos decidido como grupo. Se validaron los datos en donde se ubicaron cada uno de los datos correspondientes para que cuando la persona ingresara pudiera seleccionar su correspondiente nombre y posterior a ello toda la información que requería, y los botones tanto de limpiar como de guardar la información. Muchas gracias.